Hoy en día se ha hablado muchísimo de lo que son las plataformas freelancer, plataformas así como Fiverr, Soy Freelancer, Upwork, Workana, Freelancer como tal. O sea, te han hablado muchísimo de estas plataformas donde vas a poder trabajar desde tu casa, te hablan de todo eso que es muy chévere. Y de verdad que estas plataformas han ayudado a muchísima gente en todo el globo terráqueo. Y bueno, claro que sí, por supuesto, no lo voy a negar. Pero bueno, el día de hoy yo te voy a traer este excelente video que te va a ayudar a incursionar un poco más en lo que es la plataforma Fiverr, porque seguramente ya sabes cuál es la plataforma, seguramente ya te creaste un usuario, porque yo tengo otro video también, aquí te voy a poner también por aquí para que veas ese otro video, para que si no has incursionado todavía mucho en este mundo, te voy a poner un video por aquí para que veas cómo se incursiona en este mundo, cómo se crea la cuenta, cómo se acomoda el perfil, tú sabes, cómo se adecuan las cosas para que tengas un excelente dashboard o un excelente perfil para poder empezar a trabajar como freelancer. Bien. Pero lo que no te han enseñado seguramente es cómo vas a subir o cómo cargar un Gigs, que se le llama Gigs, a todas estas habilidades o todos estos servicios que nosotros ofrecemos en el mundo freelancer para que la gente nos vea y contrate nuestros servicios. Así se le llaman a estas habilidades, los Gigs. Entonces el día de hoy este video está hecho para eso, para que veas cómo vamos paso a paso cómo cargar un Gigs. El día de hoy yo voy a cargar un Gigs sobre donde estamos ofreciendo publicidad para las personas, para sus redes sociales, bien sea Facebook, Instagram, podemos hacer miniaturas para YouTube, para WhatsApp, etcétera, etcétera. Bien. Entonces vamos a ofrecer ese Gigs el día de hoy. Entonces quédate en el video. Te recuerdo, no olvides suscribirte a mi canal. Estaré subiendo material como marketing digital, plataforma de emprendimiento y trading de criptomonedas. Entonces a esto es a lo que me dedico. Entonces quédate en el video, dale me gusta, dale a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba un video como estos. Bien. Espero que este video te funcione bastante y paso a paso te ayudaré a guiarte en este mundo freelance. Empecemos. Hola una vez más chicos, bienvenidos una vez a este canal llamado CryptoKena, mi nombre es Jesús Orlando. Lo primero que te tengo que decir aquí es que debes tener un poco de paciencia. La verdad que Fiverr es una plataforma que es muy buena, es muy popular, pero los trabajos no llegan así tan fácilmente. Fíjense, esta es una segunda cuenta que yo tengo aquí. Bueno, fíjense, lo primero que nada vamos a quitar el dashboard y nos vamos a ir directamente para Gigs. Bien, vamos aquí en Gigs. Ok, bueno, fíjense qué es lo que hago yo aquí. Aquí tengo unas tareas, unas habilidades que tengo cargadas, unos Gigs. Y bueno, aquí nosotros lo que vamos a hacer es cargar un Gigs nuevo en donde vamos a ofrecer publicidad para las redes sociales. ¿Bien? Porque directamente le damos aquí donde dice crear nuevo Gigs. Es importante recalcar que la plataforma trabaja, la mayoría de los usuarios son en inglés, hablan en inglés, o por lo menos es el idioma que se maneja principalmente en esta plataforma. Entonces, bueno, si tienes algún problema con hablar inglés o de repente no manejas bien algo, bueno, fácilmente lo puedes hacer con el translator de Google y no hay ningún tipo de problema. Lo primero que vamos a colocar aquí es, fíjense, aquí vamos a colocar el título de nuestros Gigs. Bien. Entonces ustedes lo van a colocar como en primera persona, se dice. O sea, cuando dices que yo haré tal cosa. Bien. Entonces como vamos a hacer publicidad para las redes sociales, bueno, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Abrimos el traductor de Google para que se ayude dice quién. Y bueno, en este caso yo voy a colocar publicidad. ¿Qué más puedo decir? Eso me parece que está bien. En este caso yo no voy a colocar I will porque voy a agarrar a partir de aquí. Bien, copiamos esto, nos vamos otra vez para acá. Porque I will no, porque la plataforma automáticamente te dice I will. O sea, no hay manera de borrar I will, no hay manera de borrarlo. Entonces si yo coloco aquí I will, te va a decir I will. Entonces, para no repetirlo, lo coloco así. Bien. Listo, ya tenemos el título. Entonces nos vamos ahora, tenemos para colocar 80 palabras. Aquí, categoría. Vamos para categoría y esto es diseño.
diseño gráfico. Seleccionamos la subcategoría. ¿Y qué dice aquí en la subcategoría? Aquí dice gráfico vertible, ilustración, póster de sí. Puede ser póster de sí, ¿ves? Diseño de póster. Podcast, historia. Aquí dice, fíjense lo que dice aquí, diseñado para redes sociales. Puede ser ese. Hay unas múltiples opciones que tenemos aquí. Yo voy a colocar creador de póster, ¿ya? Vamos a hacerlo aquí que dice diseñador de póster. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar póster bien sea para Instagram, para Facebook. Puedo crear un póster para alguien que quiera promover su negocio en la puerta de su negocio, hacer un póster grande. Puedo hacerlo también por aquí. Pero bueno, yo coloco póster de sí. ¿Ven? Que esto está en inglés, obviamente estoy diseñador de póster o diseño de póster. ¿Qué dice aquí? ¿Qué meta? Dentro de qué dice aquí. Vamos a qué tipo de póster nosotros vamos a elaborar, qué vamos a ofrecer. Obviamente yo haría cualquier tipo de póster. O sea, puede ser de conciertos, de música, de películas, de eventos sociales, de fiestas, promocionando productos corporativos, de motivación, de etcétera, de viajes, etcétera, etcétera. Pero como hay muchos pósteres que yo quiero ofrecer, o puedo ofrecer cualquier tipo de esos pósteres porque puedo trabajar en todos esos ámbitos, sencillamente el que voy a colocar no definir. Bien, aquí me dicen las etiquetas que yo voy a colocar del producto. Enter, le damos enter. Vamos a colocar post social media. Bien, colocamos también, pegamos aquí, publicidad, diseño llamativo. Bien. Ok, una vez que ya tenemos las etiquetas, son máximo 5 etiquetas, aquí le indica máximo 5 etiquetas. Bueno, ya tenemos todas las características, le damos a salvar y continuar para la siguiente pestaña. Pasamos a la segunda pestaña y aquí me dicen qué tipo de paquetes quisiera yo ofrecer. Fíjense, hay una modalidad que si tú la activas aquí, tú puedes optar por ofrecer 3 tipos de paquetes: el básico, el intermedio y el avanzado. De cualquiera de tus productos, eso no nada más tiene que ver con publicidad, eso también tiene que ver con otras plataformas, con otros servicios, con transcripciones, con diseño de logo, etcétera, etcétera. Páginas web, bueno. En este caso vamos a hacer nada más el básico, porque hay una capacidad para hacer de 3 paquetes, que creo que son 2 y ya yo los tengo ocupados. Entonces vamos a hacer un diseño básico, sencillo. El paquete se va a llamar paquete estándar. Bien, vamos a colocarlo así, estándar. Vamos a escribir los detalles que nos diferencian del paquete. Listo, esta es la descripción básica de nuestro paquete. Tiempo de entrega, delivery time. Verificamos aquí, entonces ¿cuándo lo vamos a entregar? En un día, o sea, porque es algo muy sencillo, o sea, dos pósteres lo pueden entregar en menos de un día. Revisiones ilimitadas, puede ser ilimitadas. Puedes hacer muchas revisiones porque es fácil, y la verdad que estos son diseños fáciles y el cliente es bueno ofrecerle muchas cosas al cliente, o sea, que la persona revise ilimitadamente las cosas. Mira, quiero ponerle esto así, quiero ponerle aquello así. Entonces, bueno, uno se trata de adaptar al cliente para ayudarlo a él y para que uno se ayude y bueno, tener un cliente seguro, ganarse un cliente con él. Entonces aquí dice tipo de gráfico gráfico variado, vamos a decir así. Edición de fotos, sí, claro, le podemos quitar fondo, le podemos hacer algunas cositas a las fotos de personas como tal. Diseño para redes sociales, por supuesto. Imprimir, listo para imprimir, claro, por supuesto. Precio, lo mínimo, que voy a ofrecer $5, voy a pedir $5 por cada 2 pósteres que yo voy a realizar. Bien. Fíjense, aquí en los servicios extras, si vamos a incluir esto significa que cuando nosotros le vayamos a dar al cliente, por ejemplo, si nosotros le decimos que le vamos a entregar 10 fotos en 2 días, entonces el cliente le podemos marcar esta opción. Si lo queremos hacer en un día o si lo podemos hacer en un día, el cliente tiene que pagar un recargo por eso, ¿entiendes? Entonces lo puedo poner aquí y le tengo que poner un cargo de $10 ahora. Si le damos aquí, fíjense, aquí dice que cuánto tiempo más y el recargo que le vamos a poner. En este caso no, en este caso lo vamos a poner a partir de 2 imágenes. Ellos ven más o menos ellos se adaptan al servicio que estoy ofreciendo. Tiempo de revisión adicional, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ponerle las opciones que nosotros querramos extras, ponerle al cliente para que él pague un poco más por eso. Bueno, salvamos y continuamos. Bien, bueno, una vez que llegamos aquí, ahora aquí lo que le vamos a colocar es la inscripción del GIF como tal.
Entonces, bueno, recomiendo que escriban eso bien para que ustedes no tengan problemas con esto. Bueno, fíjense, aquí colocamos una breve descripción del servicio que vamos a ofrecer. En este caso ya yo lo ofrecí, ya yo lo coloqué mejor dicho. Y aquí lo que yo puse, claro, uno le coloca su negrita, cursiva, etcétera, etcétera, para que se vea más presentable. Y bueno, aquí prácticamente lo que yo puse fue esto, ¿ves? Aquí dice, crearemos o diseñaremos fantásticas imágenes que podrás publicar en tus redes sociales y así llamar mucho la atención. Con gusto me gustaría ayudarte. Hoy en día el marketing es el boom mundial en los negocios y es por ello que estamos dispuestos a crear el estilo que más se adapte a tu negocio. Crearemos posts para Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y muchas opciones más. Trabajaremos para su bienestar con cualquier tema de su negocio o razón. Entonces eso es una pequeña descripción de lo que yo estoy ofreciendo para la comodidad del cliente. Bien. Si yo tengo alguna pregunta que hacerle yo la coloco aquí. O sea, ¿qué pregunta me pudiese hacer el cliente a mí? O sea, si se me ocurre algo, lo coloco. Sencillamente la agrego y ya. Si no se me ocurre, listo. Entonces salgo y continúo. Los requerimientos. ¿Qué requerimientos exactamente yo necesito del cliente? Entonces aquí coloco adherir una nueva pregunta, un nuevo requerimiento. Listo. Adhiero esta pregunta. Listo. ¿Qué otra cuestión? Bueno, y lo pego aquí. Listo. Adherir. Y bueno, fíjense, ya yo agregué estas preguntas, que una necesitaré el logo de su empresa, de su negocio, en formato PNG. Eso para colocarle la transparencia en cualquier imagen. Y necesitaré el texto e imágenes que requiera colocar en el post. Salvamos y continuamos. Y aquí vamos a colocar las galerías de las fotos que ya hemos creado previamente. Yo las creé con el programa Canva. Aquí les dejaré también una etiqueta para que se vayan y vean ese video. Con Canva fácilmente pueden trabajar como freelancer fácilmente con Canva. Pueden crear imágenes, posts, videos, bueno, ¿qué no pueden hacer con Canva? De verdad no necesitan tener programas profesionales como que si Photoshop, Adobe, cosas de esas. No es necesario. Con Canva pueden cubrir muchas cosas para trabajar en esta plataforma. Claro, a la perfección, bueno, claro, necesitan un programa muchísimo más avanzado. Pero con Canva es bastante agradable poder trabajar con eso para esta plataforma freelance. En este caso puedo agregar videos, fotos, audios y archivos, documentos PDF. En este caso yo lo que tengo son imágenes, galerías. Le doy aquí donde dice Browse. Ok, fíjense, aquí yo cargué ya la imagen. Aquí se crearé posts maravillosos para tus redes sociales. Yo les recomiendo que carguen 3 imágenes. Carguen 3 imágenes bien explicadas, bien el precio, el anuncio como tal. Que llamen la atención, que sean llamativas para atraer más público. Yo ahorita en este caso voy a cargar una sola por los momentos y después más adelante cargaré y bueno, configuraré otras cosas mejor. Y listo, eso es lo que tengo yo por aquí hoy. Claro que este material lo he creado yo, etcétera, etcétera. Salvar y continuar. Vamos a salvar y continuar. Y listo, ya el próximo paso es publicar el Geeks. Ya lo tenemos aquí listo y le damos a publicar Geeks. Publicamos. Aquí me dice que si quiero compartir Geeks en este momento en las otras diferentes redes sociales y cosas así. Bien. Y aquí me están ofreciendo algunos cursos que da la plataforma Fiverr sobre fotografía, SEO, Google Analytics, con estrategias de contenido de blogs, etcétera, etcétera. Y le doy Done. Y listo, aquí ya tengo mi post. Aquí está mi post, automáticamente ya está creado mi post aquí, ¿ven? Lo tengo aquí, le doy clic si quiero verlo. Le doy clics. Tiene un día de haberse creado, está activo. Obviamente no tiene órdenes. Ok, bueno, aquí están las características, las estadísticas como tal. Si yo quiero ver post específicamente, ver cómo quedó y eso, me voy aquí a perfil y lo busco aquí. Fíjense, aquí está, ¿ves? Wonderful. Le doy aquí dice el precio, $5, así como la gente lo va a ver. Apenas ellos lo abran, lo primero que van a encontrarse es con esto, ¿entiendes? Entonces, bueno, aquí está el título, fíjense, aquí está el título, lo que estoy ofreciendo, el paquete, crearé 2 posts en un día, todas las características que ya le hemos puesto, el precio, mi contacto aquí, y listo. Y aquí está la descripción, cómo se va a ver, así como lo estamos viendo nosotros, lo va a ver el cliente. Bien, y listo. Y aquí está una pequeña descripción mía, el paquete, estándar, y listo.
Ahí la persona me puede contactar automáticamente, puede darle continuar para comprar, adquirir servicio, etcétera, etcétera. Bien. Y bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Quizás fue un video un poco largo, sí, fue un poco largo el video, lo reconozco, discúlpenme por eso, pero quería explicárselo lo más detallado posible para que no tengan ningún tipo de problema al momento de cargar un Gix de la manera correcta. Como les dije, les recomiendo cargar el Gix si es posible con un video, editen un video, hagan un video cortico, creo que lo máximo es de 1 minuto, algo así. Hagan un video de 30 segundos, de 20 segundos, una pequeña publicidad de su producto, de su servicio, hagan posts llamativos que llamen la atención, y lo importante es que tengan paciencia en la plataforma, porque la plataforma sí se tarda para que la gente al principio, las primeras veces, para que la gente adquieran los servicios de cada uno de nosotros, es un poquito tedioso, se tarda mucho. Quizás hay gente que ha tenido suerte, pues, y en menos de un día, 2 días ya los han contratado, pero hay otros que no. Lo normal es que no. Recuerden que nosotros no somos populares en la plataforma, por ende no tenemos votaciones, y lo que va a hacer que muchas personas vengan a nuestros productos van a ser la popularidad, las votaciones, o sea, esas estrellitas que nos dan por los productos, esas estrellitas donde nos califican por nuestros productos. Eso es lo que va a hacer que nosotros seamos más populares en plataforma como tal con esos productos. Bien. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya servido. Fíjense, aquí están las estrellitas de las que les hablé. Espero que este video les haya funcionado bastante para el momento de cargar sus Gix. Recuerden que en la plataforma pueden hacer infinidad de tareas, cualquier cantidad extrema de tareas, pero recuerden, en la plataforma máximo pueden publicar 5 Gix, ¿entienden? Yo ahorita tengo 4 Gix activos, máximo pueden publicar 5. Si quieren hacer un sexto, tienen que cancelar uno, eliminar uno, y así es que van a poder agregar el otro, pero máximo pueden tener 5 Gix. De todas formas, a medida que van teniendo trabajos, servicios, se van a dar cuenta que van a tener muchos trabajos que quizás van a tener que eliminar Gix, porque van a decir, wow, tengo demasiado. Es bueno que tengan trabajo, pero van a decir que tienen demasiado. ¿Sí? Tengan paciencia con la plataforma, como les dije, muy fácil de utilizar la plataforma, y traten de hacer los trabajos con responsabilidad, que eso el algoritmo de la plataforma lo revisa y lo ve. Hagan los trabajos con responsabilidad y puntuales, por favor. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, denle a la campanita para que activen las notificaciones, para que cada vez que suba este tipo de videos les lleguen, lo puedan ver, y bueno, espero que se puedan apoyar con ellos, pues. Cualquier cosita me pueden dejar los comentarios aquí en la descripción. También en la descripción de este video les dejaré algunos links, algunos enlaces para que vayan a algunas plataformas que también lo van a ayudar. Y bueno, dejaré mis redes sociales, por supuesto. Aquí les dejo mi red social, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan por mi Instagram, y recuerden suscribirse a mi canal, y esperemos que les haya funcionado este video. Esperemos que seamos muchos más. ¿Ven? Espero que les sirva para su experiencia. Bueno, agradecido. Espero que no haya sido tan largo este video. Ya no me voy a extender más. Cuídense, que tengan muy buena vibra y feliz día. Hasta luego.